Antes pecaba y pecaba a gusto. Y de hecho amaba la mayoría de mis pecados, formaban parte de mi identidad. Ahora me dan ganas de vomitar, me da asco. Yo llevé a muchísimas personas al reino de las tinieblas, enseñando cosas de New Age. A mí me utilizó y me dejé utilizar Satanás muchísimo para extender sus mentiras, para alejar a personas de Dios, para... Bueno, Izanami, de verdad, es un placer inmenso tenerte. Llevamos semanas con esas ganas de que llegue este momento. Y me gustaría arrancar haciéndote una pregunta muy importante para nosotros, y es ¿por qué? ¿Por qué has aceptado tan fácilmente y con tanto agrado el venir a nuestro podcast? Porque es una oportunidad para hablar de Dios, básicamente. Muy bien. Qué lindo. No es casualidad que la frase que más se repite en la Biblia es no tengáis miedo. Porque cuando analizas el origen del dolor que causamos a los demás y que nos causamos a nosotros mismos, suele ser el miedo. De hecho, los trastornos de salud mental, quitando la psicopatía, la esquizofrenia y un par de cosas más que son más genéticas y morfológicas, la ansiedad, la depresión, el trastorno límite de la personalidad, todo, de una manera o de otra, es el resultado de una cronificación de la hipervigilancia, del miedo, del estado de supervivencia. Antes decías que en el Edén, cuando desobedecemos a Dios y nos creemos la mentira, que fue la primera mentira de Satanás, de lo que somos separados al caer es del amor de Dios, pero nunca fuimos separados del amor de Dios. Dios nunca dejó de amarnos. Exacto. Porque si nos hubiera dejado de amar, no se hubiera hecho 100% hombre, 100% Dios como Cristo y hubiera venido. O sea, nos habría dado por perdidos y habría hecho el diluvio universal y habría dicho: se acabó. Fin. Ya está. O sea, se acabó, voy a inventarme otra cosa, voy a hacer otra cosa, pero con estos ya he perdido el todo, ¿no? Pero lo que realmente pasa ahí es que, fíjate que hay un versículo en Génesis en el que lo que Dios le dice a Adán y a Eva es: id, multiplicaos, fructificad y enseñorear la tierra. En el Edén, Dios lo que le está dando a Adán y a Eva son las llaves del reino. Les está diciendo: todo esto es para que vosotros lo lideréis, para que tengáis poder sobre las aves, sobre los animales, sobre todo. En la caída pasan muchas cosas, pero una de las cosas que pasa es que Adán y Eva pierden las llaves del reino. ¿Y quién se queda con las llaves del reino? Satanás. Por eso, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le dice con toda autoridad: arrodíllate ante mí, porque todo lo que ves te lo puedo dar, porque a mí me ha sido dado. Y a lo largo de la palabra nos encontramos muchísimos versículos que nos dicen que el príncipe de este mundo es Satanás. Vivimos en un mundo, o sea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes. Los principados, las potestades y los gobernadores son humanos, son cizañas, son personas que aparentemente son como nosotros, pero que haces así y no dan fruto, porque por sus frutos los reconocerás. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad que está diseñada para alejarnos de Dios, cuyo príncipe es el rey de la mentira. Ha venido a matar, a robar y a destruir. A veces cuando se cuenta el Evangelio se habla: no, es que Jesús es amor, y entonces como Jesús es amor vino a perdonarnos nuestros pecados. Va muchísimo más allá. Porque Él lo que viene es a traer el reino de los cielos. Y traer el reino de los cielos al reino de las tinieblas es, mira, justo lo que hablábamos en el coche. Para ser salvo, para recibir la salvación y recibir la justificación de Cristo y el perdón de los pecados, es relativamente sencillo, solo hay que creer en Él y entregarle nuestra vida. Y hay muchas personas que viven habiendo escuchado ese evangelio, habiendo creído, habiendo intentado vivir en obediencia a Dios, pero sin tener acceso al reino de los cielos. Y es como tener, yo qué sé, pues te dan
llegas a un piso, a una casa que tiene la suscripción a Netflix, a Movistar Plus, al Amazon Prime, que tienes que te mandan comida a domicilio gratis tal, estás en un hotel con buffet libre y no comes nada porque crees que no tenías derecho a comerlo. Entonces nos perdemos ese reino de los cielos, que es que en Cristo recuperamos el acceso a las llaves y recuperamos el acceso a que se caigan los velos y a entender las mentiras del enemigo. El enemigo se pasa desde que somos pequeñitos diciéndonos: no vales nada, nadie te quiere. Diciéndole a tus padres: pero ¿cómo piensa en ti? Vete de viaje, deja a tus hijos, si tienes que pensar en ti, si tú eres más importante, quiérete a ti mismo, quiérete a ti misma. O sea, es una cultura narcisista, psicopática, que lo que está haciendo a través de una ingeniería social es destruir instituciones como la familia, destruir instituciones como el matrimonio, para aislarnos y para hacernos mucho más susceptibles de controlar. Totalmente de acuerdo. Volviendo rápidamente al pecado, al primer pecado, sí. ¿No? Hace poco justamente hablábamos con Marian y lo había escuchado miles de veces, pero como que en ese momento me hizo un clic el hecho de, en el mismo instante en el que Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿no? Dios ya les había dicho: de ese fruto no comeréis porque ciertamente moriréis, ¿no? Claro, cuando ellos pecan, automáticamente se sintieron avergonzados. Así es. Encontraron, o sea, entró en ellos la vergüenza, ¿no? La culpa. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es cuando Dios, que se paseaba por el huerto y los ve que estaban escondidos y le pregunta a Adán: ¿qué has hecho, Adán? Y Adán automáticamente lo que hizo, echarle la culpa a él y a Eva. Claro. Porque le dice: la mujer que tú me has dado. Sí. Ha hecho esto y luego ya no es que la serpiente lleva la serpiente, claro. Sí. Y yo pensaba, ¿no? Llevando todo esto a la parte emocional y todo esto, decía: ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera tenido la suficiente conciencia o valentía o lo que sea para decir: Señor, nos equivocamos? O más coloquialmente: la cagué, lo siento. Lo siento muchísimo. ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Me llama mucho la atención eso. Intento relacionar mucho, ¿no? Con el tema emocional, porque desde luego yo creo que tanto la carne como el espíritu, como nuestra mente, nuestro corazón, todo tiene que ver con todo, ¿no? Creo que tiene que estar todo en un orden. Porque si me creo muy espiritual, pero mi corazón no está en orden, mis sentimientos, mis emociones no están en orden, algo falla ahí. O mi cuerpo, si no lo cuido, no cuido el templo, pero me creo muy espiritual, algo creo que falla ahí, ¿no? Por eso digo que creo que todo tiene que ver y tiene que estar en un orden. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Pero espera, perdóname, Mariam, es que justo esto que has dicho me recuerda ese versículo del Nuevo Testamento que se usa a veces para justificar la salvación por obras, pero que es el de: la fe sin obras está muerta. Hay una fe ideológica, hay una corriente de personas con una religiosidad natural que dicen: no, yo soy súper espiritual. Igual van a misa o van al culto o independientemente de tal, o sea, ellos van de: yo tengo mucha fe y yo creo mucho que Dios existe. Pero claro, es que con creer no basta, porque los demonios creen y tiemblan ante los pies de Cristo. Y seguro que nadie se cree más la existencia de Dios que Satanás. Y nadie se sabe mejor la Biblia que Satanás. Y tiembla y es consciente del poder de Dios. Pero nos falta la tercera parte, que es la obediencia. ¿Por qué Satanás fue expulsado? Porque no obedeció. ¿Por qué Adán y Eva han sido expulsados? Porque no han obedecido. No es por obras, porque por obras nos llevamos todos al Seol de cabeza, vamos para allá. Pero sí hay una parte de
entregarlo todo, porque te cuesta todo. Ujú. Que a veces contamos el Evangelio, la parte bonita. Jesús te quiere, Dios Sí. es amor. Yo he llegado a escuchar en entornos cristianos y católicos, el infierno no existe. Dios nos quiere a todos. Un Dios que es amor no juzga. ¿Cómo va a castigar un Dios que es amor? Y es como, bueno, y nos da todo lo que queremos. Si yo le diera a mis hijos todo lo que quieren, estarían diabéticos, los dos, porque se alimentarían de chucherías. Les faltarían 2 o 3 dedos, porque les gusta cocinar y estarían con el cuchillo jamonero ahí. Y algunos habría matado ya, ¿sabes? Entonces, no hay amor sin justicia real. Sí, lamentablemente la religiosidad y el hombre cada vez fueron alejando más, ¿no? a las personas de lo espiritual, de lo real. Claro. Es una pena, pero bueno, también está todo escrito y Dios lo sabe todo, ¿no? Lo tiene bajo control, creo. Sí, y tenemos una responsabilidad nosotros. Exacto. Saber de qué manera se puede sanar eso a través del amor de Dios, por ejemplo. Dándote una identidad nueva en Él. Él, la oferta que te hace es hacer todas las cosas nuevas. Pero para hacer todas las cosas nuevas tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo viejo. Todos estos versículos que hay en la Biblia de matar la carne en la cruz con Cristo, de morir con Él en la crucifixión y resucitar con Él, o incluso cuando dice, esto es muy bonito, cuando después de la multiplicación de los panes y los peces, le siguieron miles. Decían, ostras, tú, que este habla muy bonito y encima te da de comer gratis. Y ha multiplicado los panes y los peces. Y eso era muy guay y era muy bonito y le siguieron miles. Y a medida que iba hablando, y de hecho él, precisamente en ese punto de su ministerio, fue especialmente duro, que fue cuando dijo, aquel que no abandone a su madre, que no abandone a su padre, que no abandone a sus hijos, que no abandone a sus hermanos. Jesús no estaba llamando a la destrucción de la familia, pero estaba llamando a la destrucción de los ídolos del corazón. Siempre que yo ponga a mis hijos, mi matrimonio, mi aspecto físico, el grupo de música que me gusta, El dinero. me vais a perdonar los católicos, la Virgen del Rosario, o sea, quien sea, por encima de mi obediencia a Dios, me llamaréis Señor, Señor, y yo os diré, no os conocí nunca, porque no me conocisteis vosotros a mí. Entonces, el llamado es a morir a lo que somos. Claro, el morir a lo que somos es soltar toda esa identidad que nos ha dado el mundo, que es muy triste porque son los escombros de lo que podríamos ser. Satanás siempre nos llama por nuestros pecados. Satanás siempre te dice, es que siempre llegas tarde, es que eres una mentirosa, es que comes demasiado o es que comes demasiado poco. O sea, siempre te llama por tus pecados. Pero Dios siempre te dice que eres su hijo, que eres su hija, que eres la niña de sus ojos y que tiene una identidad hermosa y poderosa en Él, con esas llaves del reino de los cielos para que lo traigas a la tierra. Él tiene una unción para cada uno de nosotros, con una identidad que es indestructible. Yo tenía un apego desorganizado, que aquello era un show, porque yo tengo diagnóstico de estrés postraumático complejo, he estado en un psiquiátrico, he querido morirme. El año pasado por estas fechas me estaba tomando 150 gramos de un antidepresivo, 5 orfidales al día por prescripción del psiquiatra, que son 2 más de lo que pone en el prospecto, porque no sabían qué hacer conmigo, y un antipsicótico. Y el Señor, en ese proceso de renovación, porque no siempre es instantáneo, normalmente es un proceso, tú vas muriendo a cosas de ti, vas entregándole cosas, Él te va dando esa revelación de pecado de, bueno, Izarami, ahora vamos a ver el tema del tabaco. Y entonces el Señor, como un padre, porque es un padre muy paciente, va poquito a poco, te va dando convicción de pecado hasta que llega un día que dices, ya Señor, estoy lista. Y entonces Él te da las fuerzas para dejar de fumar. Qué bueno. Claro, él no pretende que hagas nada en tus fuerzas, porque en tus fuerzas Él sabe que No, claro. hasta luego, Mari Carmen, ¿sabes? Pero tiene que haber una convicción de pecado y tiene que haber decirle, ok, Señor, vamos con esto. Cuando tú vas haciendo ese proceso, claro, yo ahora sigo rodeada de situaciones tóxicas a nivel emocional,
Pero estos apegos que yo tenía, yo pasaba de sumisión absoluta, sí, lo que tú digas, no te preocupes, no importa, no tal, no sé qué, a me aíslo y estoy sin hablarte un mes, a me pongo a pegar gritos. O sea, no había ahí nada, o sea, una desorganización Total. absoluta. Pero todo eso eran causa de que yo no tenía la fortaleza de decir, no me gusta. Lo que me estás haciendo no me gusta. Entiendo que me lo estás haciendo desde tu dolor, valido tu dolor y a la vez respeto mi dignidad como persona y mi valía como persona. Entonces, a partir de aquí, la próxima vez que me trates así, esto es lo que va a pasar, en función de lo que sea. O sea, la próxima vez que te dejes la tapa del váter levantada, pues igual no hay que dar un ultimátum de me voy, ¿sabes? Sí. O sea, hay que medir. Pero, ostras, y es algo que estoy empezando a experimentar y o sea, una persona que ha vivido aterrorizada de las reacciones ajenas, que se ha dejado hacer cosas horribles por miedo a que la otra persona se molestara o se sintiera mal o te dejara de querer. A mí me daba miedo decir que no me apetecía ir al cine, porque igual me dejaban de querer si decía que no me apetecía ir al cine. O escuchar determinado tipo de música que me horrorizaba y me pasé 10 años de mi vida escuchando heavy metal en repeat, ¿sabes? Y a mí me gusta la salsa y la música latina, pero es que si digo esto igual me deja de querer. Esta fortaleza de... Vamos a ver. O sea, si yo, con todas las que he liado, que las he liado, pardísimas, Dios me ha perdonado y Dios encuentra valor en mi mierda más absoluta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para tratarme a mí mal? Nadie. Porque Dios tenía todo el derecho del mundo a matarme, Dios tenía todo el derecho del mundo a mandarme al infierno y me ha salvado y me ha perdonado y me ama. ¿Quién eres tú para tratarme mal? Explícamelo. O sea, que digamos que esa autoridad y esa identidad te la dio Dios, ¿no? O sea, es como Totalmente. algo que desconocías, pero claro, si tú no conoces esa identidad, no puedes poner límites. Exacto, no sabes. puedes poner límites. Y a veces ahí a mí me involucro mucho, pero porque me duele muchísimo. Sabes que Dios a todos nos pone una causa social o algo que especialmente nos mueve, y a mí es todo el tema de la trata de mujeres, de la explotación sexual de mujeres. Y a veces cuando hablo de esto en redes, hay un grandísimo porcentaje de las personas, incluidas las mujeres, que a mí es lo que más me fascina, porque al final vosotros, desde vuestra experiencia, tenéis menos conocimiento de cosas que nos pasan a nosotras, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. La cantidad de mujeres que dicen se prostituyen porque quieren es tremendo, pero realmente ninguna niña nace y su sueño es ser prostituta. Y ningún padre sueña para su hija que sea prostituta. O sea, ¿por qué? Porque es explotación sexual, la sexualidad, nuestro cuerpo. Mira, nos explicaban ayer una cosa preciosa, que hablaban de las relaciones íntimas como el tabernáculo de Dios. Está el atrio del templo, que es la parte más social, luego está la parte que es un poco más sagrada, pero luego hay una parte nuestra, que es la cosa más santa, más sagrada de toda, que está reservada para la persona con la que somos una sola carne y que nos ama en profundidad. Claro, esa visión para mí, ahora, porque antes era una cosa represiva, tradicional, opresiva, machista y patriarcal, ¿vale? Pero ahora, gracias a Dios, dices, ostras, qué bonito que alguien se acerque a tu cuerpo como si fuera un templo, como si fuera el lugar más hermoso, más sagrado del mundo, y que dé gracias a Dios de poder tocarte ¿sabes? Eres el felpudo de la puerta y cualquiera se puede limpiar los pies encima de ti. Entonces, esto, llevado a las relaciones de pareja, nos dejamos hacer tantas cosas tan horribles. Nos dejamos... Y la otra persona, yo realmente creo que personas con maldad intrínseca son un porcentaje pequeño de la población. Porque si no, esto ya sería... Sí. Yo creo que es un el 2%. O sea, de hecho, yo creo que está muy relacionado con este porcentaje medido de personas
con perfil psicopático y con trastorno narcisista, que es que directamente no tienen la capacidad morfológica de ser empáticos. Porque una cosa interesante que pasa, que hace el dolor, es que las infancias complicadas hacen dos cosas. O desarrollas una hiperempatía, porque es muy útil saber leer al milímetro las microexpresiones de papá o de mamá para saber cuándo me tengo que poner a hacer la tarea o cuándo me tengo que poner a apagar la tele y tal, porque sé que papá y mamá vienen como vienen y me va a caer la del pulpo. O la otra opción que toma el cerebro es desconexión. Entonces no se desarrolla el sistema límbico como se tendría que desarrollar, no se desarrollan las neuronas espejo y tenemos adultos que son incapaces de sentir dolor o tristeza cuando ven a alguien sufrir, que son funcionalmente psicópatas. O sea, a nivel funcional son igual que psicópatas. Claro, estas personas, tú y yo nos peleamos y yo te puedo devolver mal por mal. Tú me gritas, yo te grito. Tú me pegas, yo te pego. Yo siento que tú me has traicionado, te vas a cagar, ¿sabes? Entonces yo te voy a hacer ta. Pero generalmente una persona con un sistema límbico desarrollado y con unas neuronas espejo somos incapaces de la crueldad. Tú no puedes torturar a alguien que no te ha hecho nada. ¿Sabes? Por mucho que os hayáis peleado, que todos los matrimonios se pelean, no eres capaz de envenenarle lentamente para que termine por morirse. ¿Sabes? O sea, hay niveles de crueldad que dices esto no tal. Pero que el dolor causa. Entonces, volviendo a las parejas, quitando estos perfiles, que el otro día había unas estadísticas que, claro, los psicólogos dicen, creemos que son un 2%, pero claro, es que esta gente no va a terapia. Claro, a saber, ¿no? Claro, esta gente no va a terapia. Entonces, es muy difícil realmente calcular qué porcentaje de la población son. Más de lo que nos imaginamos, entonces. Probablemente. Pero cuando son dos personas con el sistema límbico completo, con esas neuronas espejo, nos podemos hacer muchísimo daño, pero también queremos hacer las cosas bien. Y sufrimos cuando le hacemos daño a la otra persona. Ostras, yo a veces, sobre todo con los hijos, cuando le gritas a tu hijo, si tienes esto intacto, te duele casi más a ti que a él. Y eso no te exime de culpa ni te exime de responsabilidad. Tienes la responsabilidad de currártelo y aprender a ser mejor padre, mejor madre. Pero es entrar en unos ciclos tóxicos muy difíciles que en mi caso solo ha podido romper el amor de Dios. Hace nada, creo que una semana atrás o por ahí estábamos viendo en profundidad Romanos 7, ¿Vale? cuando Pablo dice todo lo que no quiero hago, ¿sí? O sea, que todo lo que no quiere hacer, que porque sabe que es malo, lo hacía, ¿no? Y nos pusimos un poco a intentar desmenuzarlo para entender lo máximo posible. Y para mí literalmente hablaba de ser conscientes. Cuando él habla de morir a la carne, ¿no? Luego en muchas filosofías, incluso psicología o lo que sea, se habla de la mente. Cuando la mente conecta con todo lo que no tiene que conectar, nos vamos creando esa realidad que no es verdadera, no es nuestro verdadero ser. Para mí tiene como mucho significado eso. Asimismo, cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, a mí me parece algo tan profundo lo que incluye esa frase, que no es simplemente que yo le diga a Marian, Dios te ama, o Jesús es el Salvador y ya está. No, a mí me da que efectivamente la palabra tiene codificaciones, pero que están preparadas para cuando nosotros también estemos preparados. No sé si me consigo explicar. Sí, hay un punto ahí de... está la parte de que la palabra es viva y eficaz. Entonces,
la palabra es algo de Dios y la carne no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Entonces, mientras que estamos viviendo en nuestra carne, la Biblia es un jeroglífico. O sea, tú te pones a leer la Biblia y dices, porque además te genera hasta rechazo. Es un, ¿Qué necesidad hay, no? Y solo podemos sentir atracción por las cosas del Espíritu desde el Espíritu. Claro, luego la pregunta es ¿qué espíritu? Pero lo ideal sería que fuera el Espíritu de Dios. Entonces, una recomendación a la hora de leer la palabra es siempre pedirle al Espíritu que te dé, porque además viene en la misma palabra, es el Espíritu el que te quita los velos y el que te permite entender lo que estás leyendo y que la palabra de verdad te sea de salvación y que te sea de edificación y de crecimiento. Claro, cuando hablabas de los pecados, para mí una cosa en la que últimamente estoy meditando mucho es la consciencia de pecado. Porque a veces se genera la expectativa de cuando Jesús le decía, le sacaba los demonios a alguien o sanaba a alguien y le decía, vete hija y no peques más. Y a veces se genera la expectativa de que siendo humanos el no pecar es posible. O sea, el único hombre que era 100% hombre y 100% Dios que jamás pecó fue Jesús. Todos los demás seres humanos que hemos pisado la tierra hemos pecado 1.000.000 de veces. Perdón que te interrumpa. ¿Y qué es el pecado? El pecado es... ¿Qué significa? Vale, el pecado es poner tus deseos por encima del bienestar de los demás, lo cual es desobedecer a Dios. Porque Dios cuando te dice amarás a Dios por encima de todas las cosas, lo que te está diciendo es que pondrás por encima de cualquier deseo de la carne, de cualquier apego emocional, de cualquier cosa humana, tu obediencia a Él. Vale, porque nosotros lo hemos escuchado mucho de la definición, digamos, de pecado como errar al blanco. ¿Lo habías escuchado? No. Lo hemos escuchado muchísimo en entornos de iglesias como una explicación, ¿no? de qué significa errar al blanco. Sí, o sea, como que la intención es buena, pero se te desvió. Claro, o sea, al final todos deberíamos de apuntar pues al propósito de Dios, ¿no? A amar a Dios por sobre todas las cosas, pero como erramos, no damos al blanco, claro, nos vamos desviando, entonces nos vamos apartando, o sea, acabamos desviados. Claro. Como el arrepentimiento, que se supone que significa un cambio de mente. Claro, pero eso solamente te lo puede dar el Espíritu. Sí. Claro, la convicción de pecado solo te la puede dar el Espíritu. Y la única diferencia real entre una persona que sigue viviendo en la carne y una persona que está empezando a caminar en el Espíritu, o un Pablo que llevaba viviendo en el Espíritu, que cuando ves cómo habla de sí mismo, de soy, perdonadme la palabra, una mierda, ¿sabes? La única diferencia es la convicción de pecado. Yo antes pecaba y pecaba a gusto. Y de hecho amaba la mayoría de mis pecados, los disfrutaba, consideraba muchos de mis pecados como mi soberbia, como mi vanidad, como mi lujuria y todo esto como partes positivas de mi personalidad y me vanagloriaba en las cosas que conseguía gracias a mis pecados, gracias a mis mentiras, gracias a mi capacidad de manipular, gracias a mi creerme, o sea, formaban parte de mi identidad. Ahora me dan ganas de vomitar, me da asco cada vez que me detecto porque me sigue ocurriendo. Entonces, ahí diferenciamos entre arrepentimiento y culpabilidad. Nuestros errores que cometemos todos los días, todo el rato, Satanás los utiliza para alejarnos de Dios. Satanás te dice, María, la has vuelto a cagar. ¿Cómo te va a querer Dios si la has vuelto a cagar? Igual es que no quieres tanto a Dios. Igual si la sigues cagando es porque no estás lo suficientemente cerca de Dios. El objetivo de Satanás es alejarte de Dios, que te alejes tú o que creas que Dios no te quiere. El arrepentimiento es todo lo contrario. El arrepentimiento es, vale, la he vuelto a cagar. Y a la vez lo que hago es que te pido, Señor, que me des más fortaleza, más discernimiento para la próxima vez estar más alerta en el espíritu y de intentar no cagarla, pero sabiendo que la vas a cagar. O sea, pero esa convicción de pecado te la da el Espíritu. Cuanto menos haya de ti en ti y más, y lo digo porque es un proceso. O sea, hay conversiones que son pim pam, sí, pero normalmente porque también, claro, igual que pasa a nivel emocional o sobre todo con las experiencias traumáticas, tu cerebro está diseñado
para generar amnesias selectivas de las cosas, lo que tú decías antes, que no estás preparado todavía para procesar. Ujú. Y Dios te va mostrando el pecado. Llevo 3 años y llevo ya 5 momentos de caer de rodillas, de convicción de pecado, y decir, Señor, merecía morir y me has salvado. Si Dios me llega a enseñar todos mis pecados la primera vez que caigo de rodillas, No lo soportas. no hubiera podido procesarlo. Entonces, te enseño un poquito. Vale, hasta aquí de pecado, ¿ok? Lo veo, lo lloro, lo suelto, me arrepiento y tú, Señor, me enseñas que me sigues amando y me das de tu fruto de la gracia, de tu mansedumbre, de tu paciencia, de tu gozo, de tu benevolencia, para... Y cuando ya estás desde esas fuerzas, El siguiente. ¡ping! Entonces, no sé cuántos me quedan. El último fue, de hecho, este sábado, que fue como... Yo le llegué a decir el sábado, Señor, déjame muda. O sea, si lo que vaya a decir va en contra de tu reino y está contribuyendo al reino de las tinieblas, quítame la voz. Déjame muda. Y las mujeres si que tu están... ojo, si tu ojo, ¿cómo es que dice? Sácamelo. Córtame la mano, sácame el ojo. O sea, lo que quieras. Y me decían las mujeres de al lado, bueno, hija, igual, no sé, que te dé una ronquerita para que puedas seguir hablando con tus hijos. Y yo, que no. Señor, que me deje. Yo es que soy muy intensa también, me ha hecho muy intensa el Señor. Que me dejes muda, Señor. Esa es la convicción de pecado, que no es mía, que me la da Él, para yo querer seguir cada noche suplicándole, Señor, sigue matando lo que queda de mí. Bueno. De hecho, cuando pasamos, digamos, un poco de lo puramente apegos a entrar en lo espiritual, te escuchaba hablar y digo, en ese momento del cambio de conversación, digo, tiene una actitud muy Pablo. Me gusta, sí. Está bueno, está muy bueno. Yo fíjate que me temo que soy un poco más Pedro, porque yo cortaría orejas, ¿sabes? O sea, es una de las cosas que me está ahí trabajando el Señor, porque yo de hecho le arranqué media oreja a un marine americano. ¿Qué? Sí, esto es una historia. De hecho, esto no lo he contado nunca. Yo vivía en el puerto de Santa María, y en el puerto de Santa María, en Rota, está justo al lado de Rota, que está la base naval americana. Y hay muchos marines americanos y muchos tal americanos que salen por la noche y ligan y tontean con las chicas y las cosas, ¿no? Entonces nos invitan a una fiesta, a un chalet, y empiezan a hacer la gracieta de tirar a las chicas con ropa a la piscina. Y entonces yo estaba como... Y yo les iba mirando y decía, a mí no me vas a tirar. A mí no me tiras. A mí no me tiras. A mí no me tiras. Y entonces cuando me fue a levantar le hice en la oreja. No. No me mataron de milagro, me podían haber matado. O sea, wow, madre mía, Zanami. Simplemente me echaron y me dijeron, por eso te digo bueno, lo de Pedro. Fue en defensa, ¿no? No, sí. O sea, sé que es un pecado y a la vez no quería que me tiraran a la piscina. Bueno, una mezcla entre Pedro y Pablo. Sí, por eso yo no me había leído la Biblia nunca. Cuando leo lo de la oreja digo, ¡dales, Pedro! Córtales las 2 orejas, sí. ¿Sabes? No, pero es bueno. Pablo era un maestro de la palabra también. Sí. Por eso digo que, bueno, entonces igual es más esa mezcla. Mira, en lo que sí me identifica a Pablo es que yo fui muy Saulo. Yo llevé a muchísimas personas al reino de las tinieblas, enseñando cosas de New Age. A mí me utilizó y me dejé utilizar Satanás muchísimo para extender sus mentiras, para alejar a personas de Dios, para hundir a las personas aún más en estar perdidos espiritualmente, con toda la buena intención del mundo. Pero eso claro, creo que lo hace con todos, incluso hasta con gente mismo dentro de las iglesias, sí. Pastores mismos. Sí. No, sí, que no está bien, ¿no? Pero... Claro, pero tú fíjate que ¿dónde es el mejor lugar para alejar a la gente de las iglesias? ¿Atacando a los ateos o atacando a los creyentes? Claro, si yo quiero que la gente se aleje de la iglesia, ¿dónde me interesaría más meter agentes dobles? Dentro. Para que cuando la gente vaya a la iglesia enferma a buscar sanidad física, emocional y espiritual, encuentren verdugos de Satanás ahí que les pongan peor y para que esa gente salga y diga, ok, ya, chao. O sea, esto, no quiero saber nada de Dios.
Ay, mira, voy a hacer un poquito de yoga. Ay, mira, tengo una amiga que hace constelaciones familiares. Sí. La mentira vestida de verdad y al Así final es. te crea confusión. Pero bueno, pues mira, pues para ir terminando, si quieres, y como habrá mucha audiencia que igual ni siquiera ha tenido una Biblia, ¿no? Y Sí. en sus manos, pero hay versículos muy, muy interesantes. Obvio que Dios lo que quiere es el amor, la unión, las familias. Entonces van a encontrar también mucha sabiduría que les pueda aportar. Oye, igual les puede inspirar, ir abriendo ahí camino. ¿Hay algún versículo que quieras compartir con los que nos escuchan? ¿Algún consejo que dé Dios sobre las parejas, ¿no? Cómo arreglar un conflicto. Pues mira, versículo, lo voy a decir mal, pero era porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todos los que creyeran fueran salvos por él. No, creo que no lo he dicho bien, pero por ahí. Es Juan 13 algo. Y luego una cosa muy bonita, que lo venía justo hablando con Chris en el tren. Cada vez que en la Biblia se habla de la relación de Jesús con su iglesia, que su iglesia bíblicamente somos todos los que creemos en él, independientemente de la denominación ortodoxa, católica, evangélica, protestante, da igual. O sea, el cuerpo de la iglesia de Cristo somos todos los que creemos en él. Y su relación con su iglesia siempre se habla en Apocalipsis de las bodas del Cordero, de la novia, Jerusalén, tal, no sé qué. Y creo que es no sé si es en Efesios o es en Corintios, pero cuando dice que la relación entre el marido y la mujer tiene que ser, o sea, mujeres, amar a vuestros maridos, como la iglesia ama a Cristo, y maridos hablar a vuestras mujeres, como Cristo amó su iglesia. Eso es un nivel de amor muy fuerte, que de hecho recae más casi en el hombre que en la mujer. Porque nosotros como iglesia de Cristo le amamos, pero le amamos porque Él nos amó a nosotros primero, y lo que hacemos es seguirle, obedecerle, dejarnos disciplinar con Él. Paz, no estoy diciendo, ¿vale? Pero lo que se le pide al hombre en Efesios es que tiene que estar dispuesto a morir por su esposa, como Cristo murió por la suya, por la iglesia. Entonces, claro, es muy bonito porque te habla de un nivel de amor, de sacrificio, de compromiso, de ser una sola carne a todos los niveles y de tu cuerpo ya no es tu cuerpo. O sea, es el de él y entonces tendrías que cuidarle a él como si estuvieras cuidando tu propio cuerpo. Claro, ¿qué pasa? Y esta ya es la perspectiva mía más moderna, que igual es controvertida, igual no, me da igual, y por eso habla muchísimo también del yugo desigual. Esta configuración de matrimonio, de entrega absoluta, de daría mi vida por ti y te seguiré hasta el fin del mundo, me pidas lo que me pidas, solo es productiva a nivel emocional y no es destructiva si se produce en un espacio psicológicamente seguro. Claro. Solo tiene sentido seguir ciegamente a alguien que daría de verdad su vida por ti. Seguir ciegamente a alguien que va a poner sistemáticamente sus deseos por encima de tus necesidades es maltrato. Entonces, claro, traído al mundo actual, la invitación a todos los matrimonios es a intentar explorar ese amor que nada tiene que ver con el enamoramiento que nos venden en las películas, que es una decisión diaria de poner los deseos del otro, las necesidades del otro por delante de las nuestras, pero que solo es sana y segura cuando más o menos el nivel de intención es similar. Siempre hay uno que es más intenso que el otro y está más por la labor y más motivado, y luego las motivaciones van variando, pero es imprescindible que haya una reciprocidad, porque si no, el uno o el otro te estás poniendo en una situación que yo estoy convencida que Dios no quiere que vivas. Qué bueno. Wow. Creo que a los podcasts que has visitado, a la mayoría les dará para estar horas y horas y horas hablando contigo de temas muy diversos, ¿no? Y es súper interesante cuando se puede empezar a unir esos temas, es súper, súper interesante. Y bueno, queremos agradecerte, de verdad, no sé ni cómo
agradecerlo, el esfuerzo de venir, como comenzamos el podcast y dije, ¿por qué? ¿No? Entendemos que eres una persona que está tan moviéndose mucho por todos lados, por tu trabajo, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría y bueno, el venir a nuestro canal, que es un canal pequeño y lo primero que dijimos fue, qué loco, ¿no? ¿Por qué? Ahora entendemos un poco más el por qué. Claro, pero porque es que Jesús, fijaos, o sea, Jesús nos invita a ser como Él. No estoy diciendo que yo sea como Jesús, ni mucho menos, ¿eh? O sea, pero la invitación es a hacer las cosas como las hizo Él. Exacto. Y Él le daba igual si había una persona, si había 100, si había 1.000.000. O sea, el llamado es a ve donde te llamen y habla de mí. Ya está. Que si hay 20, hay 20. O sea, si una sola persona en el tiempo mundial en el que esto esté subido a internet, por ver esta conversación, siente la necesidad de abrir la Biblia, o ya tiene una relación con Dios, pero siente la necesidad de, ostras, le voy a pedir al Señor que entre con el lanzallamas, morir a mí mismo y que ser más de Él. Ya está. Se ha hecho su voluntad. Ya está. Claro. O sea, y si no pasa, también, porque es su plan. O sea, ya está. O sea, Él a mí me ha dado una profesión que económicamente me da la libertad de tener tiempo libre para poder hacer estas cosas. Entonces, ese tiempo que Él me está dando por gracia, porque no lo merezco, porque no merezco ganar más dinero que nadie, tiene que ser para su gloria. No es para mí, es para Él. Entonces, pues, a Valencia, nos vamos a Valencia y vamos a Carlota. Y ya está, y es una maravilla. No, de verdad, ha sido un placer inmenso. Dios quiera nos vuelva a cruzar en el camino y poder seguir sacando jugo a todo tu conocimiento, que se nota que es mucho. Nosotros te seguimos bastante, vemos cuando estás en un podcast, en otro y tal, y nos encanta. Así que, de nuevo. Pues muchísimas gracias. Y de parte de toda la comunidad también.